qué es el estómago. El estómago es una dilatación del tubo digestivo en donde se lleva a cabo un proceso importante que es ¿cuál? ¿Cuál es la función del estómago? ¿Cuál es la función del estómago? ¿Cómo? Nada que ver. Formación del quimo. Eso no hace el estómago, ninguna dieta. O sea, ahí hay una semihidrólisis, hay un fraccionamiento de proteínas a peptonas o a algún polisacárido grande. Uno de 100 moléculas de azúcar se parte a 30, 20, digamos, eso es lo que hace el estómago. Vuelve el bolo alimenticio, que son, digamos, gránulos así de gruesos, los parte un poquito más chiquitos. Eso es lo que hace el estómago, formar el quimo, nada más. O sea, hace una hidrólisis parcial de alimentos, no hace digestión. El estómago no hace digestión. ¿Quién hace la digestión? El páncreas con la enzima. Ese sí reduce aminoácidos, azúcares simples, eso, pero en el estómago no pasa eso. En el estómago apenas se fraccionan algunas moléculas grandes y no más. Bueno, el estómago entonces es una dilatación del tubo digestivo en donde se forma el quimo, el bolo alimenticio se transforma en quimo por acción del jugo gástrico. Recordemos que el jugo gástrico contiene pectina, contiene factor intrínseco para la absorción de la vitamina B12, contiene ácido clorhídrico y una barrera de moco. La barrera de moco y la barrera de ácido péptica tienen un equilibrio, ¿verdad? Y el estómago es saludable, es sano cuando hay equilibrio. Cuando se rompe el equilibrio, vienen las enfermedades de ácido péptico, ¿verdad? La gastritis, la úlcera, lo demás, porque hay más ácido, hay más predominio del ácido sobre la barrera de moco. Bueno, el estómago tiene tres partes. La parte superior se llama fondo. La zona que sigue al fondo, esta zona vertical que sigue al fondo, fondo es este pedazo de aquí, ¿no? Está por encima, lo más alto. Luego viene el cuerpo del estómago y la parte derecha horizontal es el antro. Tiene dos orificios. Tiene un orificio superior que lo comunica con el esófago, ese orificio se lo denominamos cálix. Y tiene un orificio inferior que lo comunica con el intestino delgado, con el duodeno. Este orificio se llama orificio pilórico, que tiene un esfínter, un anillo muscular, un esfínter que se llama el píloro. El píloro es un esfínter muscular grueso. Mientras que el cardias tiene un esfínter fisiológico que no es tan grueso, que se llama esfínter esofágico inferior. Entonces, repito, tres partes, fondo, cuerpo y antro, dos orificios, el superior con el cardias, que tiene el esfínter esofágico inferior, y el orificio pilórico inferior, que tiene un esfínter que es el píloro o esfínter pilórico. Tiene un borde derecho o curvatura menor, ¿verdad? Donde se inserta el epiplón menor que lo une con el hígado. Entonces tiene un borde derecho o curvatura menor que tiene una incisura angular que llaman aquí. Y tiene un borde izquierdo o curvatura mayor. Entonces dos bordes derecho e izquierdo o curvatura menor y curvatura mayor. Tiene dos caras, una cara anterior y una cara posterior que da contra la pared posterior del abdomen, allá atrás está el páncreas, etc. Tienen, como ya vieron en histología, el estómago tiene cuatro capas, ¿verdad? La capa externa es la serosa, luego viene una capa muscular con tres tipos de fibra, viene una capa de submucosa y la capa mucosa, en donde están las glándulas gástricas, tiene células principales, células parietales, bueno, eso lo vamos a ver en histología. Y en el interior hay unas arrugas que se llaman los pliegues gástricos, son estos, ¿no? Parten del cardias hacia abajo, ¿no? La anatomía clásica le llamaba a todo esos pliegues la corbata suiza. La corbata suiza no es de 2 tiras, sino de como de 10 tiras. Le decía la corbata suiza, los pliegues gástricos. ¿Qué más en el estómago? Dice que, bueno, ya están las dos caras, las tres partes. La capacidad del estómago en promedio de una persona normal es 1.5 litros. Obviamente un paciente obeso pues le cabrán hasta 5 litros o más. Ahí vemos las tres partes que les decía, el fondo, el cuerpo y el antro. Aquí está el píloro, el orificio pilórico, o sea, no es lo mismo orificio pilórico que píloro. El píloro, ustedes van a ver un anillo muscular, ¿verdad? Ustedes le agarran con una pita ahí el píloro, pero el huequito, digamos, es un pasaje, ¿no? Orificio pilórico, el mismo que acá. El orificio es el cardia, pues ya el esfínter es más pequeñito, esfínter esofágico inferior. Bueno, ahí nos muestra cirugías de estómago.
Pacientes obesos, ¿qué le hacen? Miren todo lo que le quitan el 80% del estómago, le quitan parte del fondo y del cuerpo gástrico y le dejan una manga larga. Entonces, SLIT traduce manga gástrica. Esta es la cirugía por obesidad. ¿Qué consiste? En reducir la capacidad de la cantidad de comida que puede comer el individuo, ¿verdad? Si aquí se comía 4 platos de arroz, pues aquí queda comiéndose un pocillito, nada más con eso ahí. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, esa es la primera cirugía que se hace para la obesidad. SLIT o manga gástrica. Hay otras que son más pesadas, que son los bypasses. Miren esta. Un Yederro, miren el pasaje. Cierran el estómago, ¿verdad? El alimento ni siquiera llega al estómago, sino que encuentran los líquidos pancreáticos y biliar por acá. Hacen una pequeña bolsita gástrica y miran dónde se encuentran acá. Y la capacidad de absorción la reduce. O sea, un paciente que pese 400, 500 kilos, pero la única absorción que tendría sería eso. Mala absorción, restricción de la alimentación, pero no un paciente cualquiera. El 90% de los pacientes que operan de obesidad les hacen el SLIT o manga gástrica. Veanlo ahí. Eso significa el SLIT gástrico. Entonces le hicieron el SLIT. Bueno, gente que operan de esto y no le hacen una preparación psicológica ni nutricional apropiada, empieza el paciente a comer cada hora y eso empieza a dilatarse, y finalmente el estómago termina nuevamente dilatándose y el paciente se termina engordando otra vez. La mitad de los pacientes con SLIT gástrico que no son bien preparados fracasan porque vuelven nuevamente a aumentar la capacidad gástrica. Que se ubica en el epigastrio y en el hipocondrio izquierdo, ¿no? Que el cardia está a nivel de la vértebra D11 y el píloro se ubica a nivel de la vértebra L1. Eso es, digamos, lo promedio en radiología, ¿no? Los medios de fijación del estómago, mírenlo ahí. El estómago está fijo, pues uno a todas las vísceras le dice primero la presión intraabdominal. Y los elementos que lo fijan son estos: el epiplón menor o gastrohepático, el epiplón mayor o gastrocólico, es decir, el epiplón mayor une la curvatura mayor al colon transverso. Ese epiplón mayor tiene un delantal que incluso llega hasta la pelvis. Y hay un epiplón que lo une al vaso, veanlo ahí, se llama epiplón gastroesplénico. Entonces está unido, está fijo por los 3 epiplones. Miren este ligamento que no es propiamente del estómago, pero que lo fija, se llama ligamento hepato-duodenal. Tiene un ligamento freno gástrico que lo pega al diafragma y un mesogastrio posterior. Esos son los medios de fijación del estómago. En resumen, los 3 epiplones: el ligamento hepato-duodenal, el ligamento freno gástrico y el mesogástrico. Esos son los elementos de fijación del estómago. Vean el delantal epicóico que les decía, ¿no? Esto lo une al colon transverso y esto tiene un delantal allá hasta abajo, hasta la pelvis. Ese es el epiplón mayor y su delantal. Ahí no lo muestran otra vez. El ligamento hepato-duodenal. Bueno, la secreción gástrica ya ustedes aprendieron con el experimento de Pavlov, que hay una fase cefálica. ¿Se acuerdan de ese experimento? Que cogían un perro, le sonaban una campana cuando le daban la comida a determinada hora, y después sin comida le sonaban la campana y le medían y también estaba secretando jugo gástrico, ¿verdad? Un reflejo que hay ahí por la fase cefálica. La gástrica, cuando el alimento llega al estómago, pues aumenta también, estimula la secreción, y hay una fase intestinal cuando están pasando algunos segmentos de alimento al intestino. Todavía el estómago produce menor cantidad, pero un poquito de... Y cuando no estamos comiendo, pues siempre hay una secreción interdigestiva que se llama. Eso lo van a ver en fisiología. ¿Qué contiene el jugo gástrico? Ya lo hemos dicho varias veces: moco, gastrina, ácido clorhídrico, agua, el factor intrínseco y enterocinasa que coagula la leche. Normalmente hay una barrera protectora de moco y una barrera acidopéptica que debe estar en equilibrio. Cuando vean gastroenterología, pues básicamente la fisiopatología se las explican por ahí. Miren los 3 epiplones ahí: ligamento frenogástrico, epiplón menor, epiplón mayor, gastroesplénico. Aquí lo muestran otra vez: menor, gastroesplénico, mayor. Otro procedimiento para obesidad, miren esto que llaman la banda gástrica. No lo usan mucho, pero en algunos casos se utiliza, ¿verdad? Cierran el estómago, que inicialmente no pase hacia el cuerpo del estómago mucha cantidad de comida, ¿no? El paciente se lo limita con esto así. Y después se lo quitan con el tiempo, si se educa y lo demás. Pero... Y hay otro que le inflan un balón adentro, ¿verdad? Bueno, este sí es un bypass. Esta es la que yo les decía, que aquí sella en el estómago el alimento. Mira dónde tiene el encuentro con un jugo gástrico.
pasa por el estómago sino un pequeño reservorio. Eso es obesidad extrema, ¿no? Que hacen esa cirugía. Ese es otro bypass que muestran ahí. Esto es diferente al sling gástrico, miren esa otra banda y el balón. Esas son cirugías para obesidad. Bueno, inervación del estómago. El estómago, como todas las vísceras, tiene inervación autonómica, es decir, por un lado el simpático y por otro lado el parasimpático. El simpático aquí está a través de los ganglios espinales, miren los niveles D5, D6, D9, D10, los nervios esplácnicos que ustedes vieron en el tórax y el ganglio celíaco, de ahí sale la fibra simpática, esos niveles. Mientras que la inervación parasimpática la da el nervio vago. Hay dos nervios vagos, el izquierdo que es anterior y el derecho que es posterior. Esto sí se lo aprenden porque en cirugía sí lo preguntan los cirujanos. El vago izquierdo o anterior da dos ramas, una rama hepática, ¿verdad? Y una rama gástrica como tal. Esas son las del vago izquierdo o anterior. Bueno, el vago derecho da dos ramas también, que son la rama celíaca y el nervio gástrico posterior. El importante es el nervio gástrico posterior porque de ahí salen dos nervios que se llaman los nervios de la tarjeta, anterior y posterior, que inervan las células parietales que producen el ácido clorhídrico. Entonces siempre le preguntan a uno, oye, ¿de dónde salen los nervios de la tarjeta? Salen del nervio gástrico posterior, que es del vago derecho. Y esos son los que operan, inclusive algunos pacientes con una úlcera severa lo que hacen es que les cortan esos nerviecitos y les resuelven el problema. Sí, entonces, en resumen, buenas, la inervación parasimpática, repito, vago izquierdo anterior da dos ramas, gástrica y hepática. Y el posterior da la celíaca y el gástrico posterior, que es el que da los nervios de la tarjeta, que son los importantes. Veanlos ahí, y nos muestran las ramas esas, de los nervios de la tarjeta, veanlo aquí. Hay anterior y posterior. ¿De quién son las ramas de los nervios de la tarjeta? Del nervio gástrico posterior que proviene del vago derecho. En histología, pues yo no voy a hacer más énfasis. 4 capas, serosa, muscular, submucosa y mucosa. Bueno, además, todo el tubo digestivo, se lo dije en la primera clase, tiene sus paredes con unos marcapasos con el corazón, ¿verdad? O sea, el corazón late todo el tiempo, el intestino se mueve todo el tiempo. El movimiento, desde que el intestino se forma embriológicamente hasta que morimos, ese movimiento se llama peristaltismo. Y eso lo generan estos dos plexos, ¿no? El de Meissner, que es el muscular, y el de Auerbach, que es el submucoso. Sabemos que el parasimpático acelera el peristaltismo y el simpático lo disminuye, ¿no? Pero básicamente ellos funcionan todo el tiempo. Hay un movimiento, digamos, de arriba hacia abajo, ese movimiento del intestino y del estómago, todo eso se llama peristaltismo gastrointestinal. Y está mediado por el plexo de Meissner y el de Auerbach. Bueno, eso sería estómago. Bueno, falta la irrigación del estómago. Vamos a hacerse la mejor en dibujo, porque por ahí vi que estaba como... Entonces decimos, el estómago está irrigado por ramas del tronco celíaco de la siguiente manera. ¿Cuáles son las ramas del tronco celíaco? ¿Vale? La arteria hepática, ¿qué más? Hepática, digamos, la áfrica izquierda y la plana. Perfecto. Entonces, esas arterias, el estómago está irrigado por ramas, por ramas colaterales de las arterias del tronco celíaco. Vamos a hacerlo. La aorta. ¿Ya ustedes saben las ramas viscerales y parietales de la aorta? Sí. Excelente.
Bueno, sería así. Entonces, el estómago está irrigado por ramas del tronco celíaco. Arrancamos con la primera arteria, arteria esplénica. La arteria esplénica nace del tronco celíaco. Es horizontal su recorrido, ¿no? Se dirige hacia la izquierda y cruza por detrás del estómago. Luego termina en el vaso dando la rama polar superior, polar inferior y la rama para el parénquimo. Esa es la esplénica. En la cara posterior del estómago, la esplénica da varias ramas, ¿no? Digamos así, ¿no? 5 ramas hacia arriba, hacia abajo. Esas arterias se llaman vasos gástricos cortos. Los vasos gástricos cortos que irrigan la cara posterior del estómago, y en la curvatura mayor del estómago la esplénica da una rama grande que toma la curvatura mayor. Esa rama se llama gastroepiploica izquierda, la de aquí. Resumen de la esplénica: se dirige por detrás del estómago hasta el vaso, y en el vaso da las ramas polares, ¿verdad? Al estómago, ¿qué arterias le dan? Los vasos gástricos cortos y la gastroepiploica izquierda, o gastro o ventral izquierda. ¿Cómo? Profe, también no se origina en la arteria gástrica posterior de la misma esplénica, o sea, no solamente la rama corta. No, vasos gástricos cortos se llaman. Son varios hacia arriba y hacia abajo, 4 o 5 hacia arriba y hacia abajo. Todas esas arterias se llaman vasos gástricos cortos. Y la gastroepiploica izquierda, esos son los vasos de la esplénica para el estómago. Vamos con otra arteria. La hepática. Bueno, antes de la hepática, vamos a ver la gástrica izquierda. La gástrica izquierda sale del tronco celíaco, ¿no? Se dirige hacia la izquierda, pero hacia arriba, y termina frente al cardias. En esta zona da unas ramas para el esófago y la zona cardial que se llaman arterias cardioesofágicas. Y hay una larga que recorre la zona del anterior del fondo y del cuerpo que se llama cardiotuberositaria anterior. Y finalmente da su rama terminal que toma la curvatura menor del estómago. Se llama rama terminal, ¿no? Resumen de la gástrica izquierda: se dirige hacia la izquierda, hacia arriba, hasta el cardias, allá da las cardioesofágicas y la cardiotuberositaria anterior, y luego da una rama terminal que toma la curvatura menor. Rama terminal. Esas son las ramas de la gástrica izquierda. Vamos con la arteria hepática. La arteria hepática da una rama. La primera rama se llama la gástrica derecha o pilórica. Se dirige hacia la zona del píloro, donde da irrigación, y su rama terminal asciende por la curvatura menor del estómago, anastomosándose con la gástrica izquierda. Esa anastomosis se llama arco arterial de la curvatura menor del estómago. Primera pregunta del segundo parcial es esa, ¿no? ¿Quién forma el arco arterial de la curvatura menor del estómago? La unión de la gástrica izquierda con la gástrica derecha.
de la curvatura menor del estómago. La siguiente arteria de la hepática se llama arteria gastroduodenal, se dirige también hacia abajo, cruza por detrás el duodeno, el estómago y el duodeno, ¿verdad? Y termina en la curvatura mayor del estómago. Ahí cambia de nombre, se pasa a llamar gastroepiploica derecha, que se une con la gastroepiploica izquierda en toda la curvatura mayor del estómago, ¿verdad? Entonces, repito, la segunda arteria que le da a la hepática al estómago se llama la arteria gastroduodenal. Esta. Arteria gastroduodenal. Recordemos que la gastroduodenal en la cara posterior le da ramos al duodeno y a la cabeza del páncreas, que son las dos arterias pancreatico-duodenales derechas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ellas, verdad? Pancreatico-duodenal derecha superior y pancreatico-duodenal derecha inferior. La rama terminal, repito, es la gastroepiploica derecha. ¿Qué hace la gastroepiploica derecha? Se une con la gastroepiploica izquierda y forma entonces ahí el arco arterial de la curvatura mayor del estómago. ¿Quién forma el arco arterial de la curvatura mayor del estómago? Las dos gastroepiploicas. La derecha, que es la rama terminal de la gastroduodenal, y la izquierda, que es una rama de la arteria esplénica. Entonces siempre uno pregunta, ¿quién forma el arco de la curvatura menor y el de la curvatura mayor para saber si se sabe la irrigación? ¿Cuál es la otra arteria que irriga la cabeza del páncreas y el duodeno? Son tres. ¿Cómo se llama la otra? Mesentérica. No, pero ¿cómo se llama la arteria? Estas son las pancreaticoduodenales derechas. La izquierda, esa que es rama de la mesentérica superior. Entonces es el riego de duodeno y de páncreas que ya vimos. Entonces ahí les recuerdo que la gastroduodenal da esas dos arterias y la rama terminal se llama gastroepiploica derecha. Entonces es la irrigación del estómago. Entonces hagan el muñequito ese, lo perfecciona, lo dibujan. Y en la próxima clase les pregunto, oye, ven acá, ¿cuál es el círculo de curvatura menor de la curvatura mayor? Y no lo hacen con memoria, sino con otro elemento, otro recurso que es ese. Bueno, y aquí la hepática, les recuerdo, la hepática hay una arteria que va para la vesícula. ¿Cómo se llama esa arteria? ¿Quién la da? La hepática. Recuerden que en el anfiteatro ustedes le hablan de hepática común, este pedazo de aquí. Propiamente dicha hasta aquí, izquierda y derecha, hasta allá, ¿verdad? Pero bueno, eso es arteria hepática. Yo unos libros, yo no sé, tienen que hablar de esas tres divisiones de la hepática, pero bueno, es válido también. Común cuando no ha dado las colaterales. La propiamente dicha da las dos arterias colaterales y las dos terminales tienen su propio nombre, derecha e izquierda. Bueno, y eso es estómago, entonces ahora sí vamos a intestino. Borramos ahí, si no han copiado, tomarle la foto. Las preguntas de investigación. Entonces la pregunta más general, ¿de dónde proviene la irrigación del estómago? De las ramas del tronco celíaco, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace? Es el que nos tenemos que aprender, el cómo. Hay dos círculos arteriales y hay unos vasos gástricos cortos, ¿verdad? Y es lo que tenemos que tener en cuenta. Hay una rama cardioesofágica y una cardiotuberositaria anterior. Eso establece el riego del estómago. Bueno, borramos eso entonces, ahora sí. Entonces repasamos. Rama de la esplénica, vaso gástrico corto y gastroepiploica izquierda. Las otras ramas son del vaso, ¿no? Solar superior, inferior y parenquimatosa. Ramas de la gástrica izquierda, cardioesofágica, tuberositaria anterior y ramos terminal. Rama de la gástrica derecha. Sí, la irrigación al píloro y su rama terminal. Es ella misma, digámoslo así. Entonces viene después el círculo de la curvatura menor, ¿quién lo forma? Gástrica derecha y izquierda. ¿Qué otro nombre tiene la gástrica izquierda? Lo dije en la clase de aorta. ¿Cómo se llama también la gástrica izquierda? Coronaria estomáquica. Coronaria estomáquica. ¿Cómo se llama también la gástrica derecha? Pilórica. Esos son los otros nombres, por si acaso el profesor ahí le dice la coronaria estomáquica.
En cirugía, los profesores hablan no de la coronaria estomática, sino de la gástrica izquierda. También a esa le dicen la gástrica derecha, pero sepamos que también se llama pilórica la derecha y la gástrica izquierda también es coronaria estomáquica. Bueno, ahora sí borramos. Ahora vemos los dibujos para ver. Así lo entienden, porque las diapositivas son bonitas y todo, pero a veces no tenemos la práctica y entonces no las vemos. Enséñale. Los japoneses les gusta más los dibujitos, los diagramas, ¿verdad? Y yo les enseño más un dibujito que una en 3 dimensiones. Bueno, hablemos del intestino delgado. Entonces, el intestino delgado se inicia en el estómago, en la zona del píloro y termina en el colon ascendente. El intestino delgado clásicamente lo dividen en 3 partes. Los primeros 30 centímetros se llaman duodeno y se enrollan alrededor de la cabeza del páncreas, ¿verdad? Él mide más o menos 6 metros todo el intestino delgado. Los 2 quintos proximales al duodeno son el yeyuno y los 3 quintos distales son el ilion. La zona de desembocadura del ilion le llaman siempre ilion terminal. El intestino delgado tiene unas características, ¿verdad? Si lo comparamos con el otro intestino, decimos es el más delgado de los 2 intestinos, parece obvio en la primera impresión. Lo segundo, está organizado o dispuesto en forma de semicírculo que se llaman asas intestinales, ¿verdad? Si mide 6 metros, pues obviamente no es como una manguera que tiramos ahí, no. Ellos están como que plegados en forma de semicírculo que se llaman asas intestinales. El intestino delgado tiene en su mucosa una serie de pliegues que aumentan la superficie de absorción, ¿verdad? Yo les pongo el ejemplo. Si yo tengo 10 centímetros de mucosa así rectilíneos y estos 10 centímetros yo empiezo a imaginarlos así, me creo 100 centímetros. Entonces la mucosa tiene unas vellosidades, unos pliegues intestinales que aumentan la superficie de absorción. Entonces una característica del intestino delgado es que su mucosa tiene lo que se llama pliegues intestinales de Kerkring o válvulas conniventes. En el 99% de la mucosa del intestino delgado tenemos válvulas conniventes o pliegues intestinales que aumentan la superficie de absorción. La primera característica es más delgado. Segunda, está en forma de asas. Tercero, la mucosa tiene válvulas conniventes para aumentar la superficie de absorción. Solamente hay ausencia de válvulas conniventes en los siguientes sitios. La primera porción del duodeno, que mide como 10 centímetros, y la parte superior de la segunda, ahí no hay. Tampoco en los últimos centímetros del ilion terminal, tampoco hay válvulas conniventes. Digamos, de los 6 metros, hay unos 20 centímetros que no tienen válvulas conniventes, ¿verdad? Entonces, casi todo el intestino delgado tiene en su mucosa válvulas conniventes. Recordemos los sitios que no hay válvulas conniventes. No hay en toda la primera porción ni en la mitad superior de la segunda. Tampoco en los últimos centímetros del ilion terminal. Pero por eso le decía yo, el 99% del intestino delgado tiene válvulas conniventes. ¿Qué más dice? Bueno, el ilion desemboca en la pared interna del colon ascendente, ¿verdad? Y tiene un orificio que se llama iliocólico, ¿verdad? Que tiene una válvula de Bauhin, se llama la válvula del intestino delgado en el colon ascendente. Válvula de Bauhin o barrera de los boticarios, que tiene una valva superior, una valva inferior y dos frenillos. Bueno. ¿Qué más? Bueno, detallemos el duodeno. Empecemos por el duodeno.
Entonces aquí está el resumen, ya saben, los primeros 30 centímetros son duodenos, los 2 quintos proximales y uno, los 3 quintos distales son el hilo. Ahí está el dibujo, miren cómo es la mucosa, que yo les decía, en el interior tiene esos pliegues o válvulas conniventes, pliegues intestinales de Kerkel. Bueno, hablemos del duodeno. El duodeno son los primeros 30 centímetros y es una asa que se enrolla alrededor de la cabeza del páncreas. Se divide en 4 porciones. Primera porción es horizontal, se encuentra encima de la cabeza del páncreas. Es la parte más amplia, le llaman bulbo duodenal. Mide más o menos, ahí dice, unos 10 o 12 centímetros. Bueno, esta porción es horizontal y viene de izquierda a derecha. La segunda porción vertical. O sea que va de dónde a dónde? De arriba hacia abajo en la dirección. Y en la segunda porción es donde más cosas hay, ¿no? Es decir, en su cara interna vamos a tener en la parte media la ampolla de váter o papila duodenal. Y por encima tenemos la desembocadura del conducto accesorio. Eso se encuentra, repito, en la cara medial o interna, en la parte media de la segunda porción del duodeno. ¿Verdad? Esta ampolla de váter se encuentra en un sitio que se llama la carúncula mayor. ¿Qué es una carúncula? Veanlo aquí. Son como dos pliegues de mucosa que forman una cavidad donde allá en el fondo se ve un piquito ahí, que es la ampolla de váter. Entonces la ampolla de váter se encuentra en la carúncula mayor. Y el accesorio, el conducto accesorio que está por encima, se encuentra en otra carúncula que le llaman carúncula menor, a 2 centímetros por encima. Entonces, la segunda porción, decimos eso, nos encuentra a la derecha de la cabeza del páncreas y es vertical, de arriba hacia abajo. En su cara medial hay dos cosas. La carúncula mayor, donde está la ampolla de váter, y la carúncula menor, 2 centímetros por encima, donde está el conducto accesorio. La desembocadura. Eso es, destacamos de la segunda porción del duodeno. Bueno, nos vamos más atrás. Oye, ¿qué es la ampolla de váter? ¿Eso qué es? La unión del Wilson. ¿Y su esfínter se llama cómo? Ok. ¿Y el colédoco quién lo forma? ¿Y el hepático común quién lo forma? Izquierda, derecha. Excelente. Bueno, tercera porción. La tercera porción es horizontal también, pero se encuentra debajo de la cabeza del páncreas. ¿Qué dirección tiene la tercera porción? De derecha a izquierda. Y está debajo de la cabeza del páncreas. No decimos más nada de ella. Y la cuarta porción, veanla aquí, le llaman ascendente. Asciende por detrás del cuerpo del páncreas. O sea que la cabeza del páncreas la rodean las 3 primeras porciones y la cuarta porción se mete por detrás del cuerpo del páncreas. La cuarta porción finaliza en un ángulo agudo que se llama en la anatomía clásica el ángulo de Treis. Ángulo de Treis o duodeno yeyunal. Entonces, el resumen de duodeno, pues no es mucho lo que hay que decir. Tiene 4 porciones, una encima de la cabeza del páncreas, va de izquierda a derecha. Bulbo duodenal, una segunda porción vertical que está a la derecha de la cabeza del páncreas, tiene la carúncula mayor y menor con la ampolla de váter y el Santorini, una tercera porción que es horizontal debajo de la cabeza del páncreas y una cuarta porción que es ascendente, que es asciende por detrás del cuerpo del páncreas y finaliza en un ángulo muy agudo que se llama el ángulo de Treis o duodeno yeyunal, como ustedes quieran llamarlo. La importancia clínica del ángulo de Treis es que ahí se toma como límite las vías digestivas, se clasifican en altas y bajas, es decir, las altas van de la boca al ángulo de Treis y las bajas van hasta el ano, del ángulo de Treis hasta el ano. Entonces es el límite entre vías digestivas altas y vías digestivas bajas. Después del ángulo de Treis, enseguida viene la primera asa de yeyuno, ¿verdad? O sea, ustedes, si ven el ángulo de Treis y le preguntan, especifíqueme qué parte del intestino es esa, ustedes pueden saber que es la primera asa de yeyuno. Lo mismo que si le muestran el intestino grueso y le muestran el último pedazo que se está metiendo, pues lo último que se mete se llama ilion terminal. Lo demás intermedio, los otros 6 metros que ustedes le agarren ahí, pues es imposible que uno sepa qué es yeyuno y qué es ilion, ¿cierto? Por eso los anatomistas a veces le llaman eso el yeyuno-ilion, pero el ilion terminal es una cosa muy puntual, o la primera asa de yeyuno, que está después del ángulo de Treis, pues todos sabemos que es la primera asa de yeyuno.
Vean ahí el duodeno, primera, segunda, tercera y cuarta porción. Vean el páncreas. Allá nos lo muestran otra vez. Bueno. El duodeno, ¿a quién pertenece? ¿A cuál región del abdomen pertenece? La primera porción es supramesocólico. Las demás porciones son retroperitoneales. O sea que es a la vez supramesocólico y retroperitoneal. ¿Qué es supramesocólico? Solo la primera porción. Las restantes porciones, segunda, tercera, cuarta, son retroperitoneales. Bueno, eso también lo preguntamos en el examen. Que si hace parte del retroperitoneo, que si hace parte De la región supramesocólica, ¿sí o no? Bueno, sí, de las dos partes, hace parte. Bueno. Vean las asas. Esa es una asa intestinal, pero tiene su mesenterio allá y el interior pues tiene las válvulas coniventes o pliegues intestinales. Ahí están. La irrigación, ahí está el páncreas. Recuerden la irrigación del páncreas, la esplénica, la mesentérica superior y las pancreatico-duodenales. Entonces el duodeno, repetimos, ya como vimos páncreas, sabemos que el duodeno tiene la misma irrigación que la cabeza del páncreas, es decir, dos arterias pancreatico-duodenales derechas y una izquierda. Recordemos, la izquierda es rama de la mesentérica superior y las dos derechas son ramas de la gastro-duodenal. Esa es la irrigación del duodeno, ¿no? Es la misma de la cabeza del páncreas. Lo comparte con la cabeza del páncreas. Otra pregunta de examen. Bueno, veamos ahora el yeyuno ilium. Ya le dijimos que está dispuesto en forma de asas y el intestino delgado tiene dos partes, ¿no? Dice la anatomía clásica. La parte fija es el duodeno. El duodeno es fijo, ¿por qué? Porque está pegado a la cabeza del páncreas y el páncreas está adosado a la pared posterior, ¿verdad? Entonces, la porción fija del intestino delgado es el duodeno. Y el yeyuno ilium tiene un meso grande que se llama mesenterio, ¿verdad? Que va desde D1 hasta la fosa ilíaca derecha. Y eso le da movilidad, el mesenterio, es el meso del yeyuno ilium. Recuerden, el duodeno no tiene un meso como tal. Miren lo que dice, el meso se extiende desde la izquierda del L1 hasta la sacroiliaca derecha. Bueno. Veamos la irrigación del intestino delgado. Bueno, ya el duodeno sabemos que tiene una irrigación diferente. Ahora, irrigación del yeyuno ilium. O sea, el intestino delgado ustedes lo dividen en dos. Irrigación del duodeno es el mismo del páncreas. Irrigación del yeyuno ilium si es una sola. Bueno, vamos a hacer un dibujo también. Este es el ángulo Sprains. Aquí es el ciego y este es el colon ascendente. Pero la arteria que rige el intestino, al yeyuno ilium, La arteria que rige el yeyuno ilium es la arteria mesentérica superior. Del lado izquierdo de la mesentérica superior salen de 15 a 20 arterias, lo que se llaman arterias intestinales. Esas arterias dan una rama ascendente y una rama descendente para unirse entre sí, ¿no? Y forman lo que se llama el arco intestinal de primer orden. La última arteria intestinal pues se anatomosa con la rama terminal izquierda de la mesentérica superior, ¿no? El último arco intestinal pues es la anastomosis entre la última intestinal y la rama izquierda de la propia mesentérica. Bueno, del vértice de cada arco sale otro vaso que hace lo mismo, ¿no? Forma una rama ascendente y una rama descendente y se enlazan entre sí formando entonces los arcos intestinales de segundo orden. Vuelve y juega lo mismo, ¿no? Del vértice de los arcos de segundo orden vuelven y salen otros vasos
que forman otro tercer arco que se llama arco intestinal de tercer orden. Del arco intestinal de tercer orden sale la arteria recta intestinal o vaso recto intestinal, que irriga el yeyuno ilio. ¿Quién irriga el yeyuno ilio entonces? ¿Quién? La arteria ¿qué? Recta intestinal. Esa es la arteria que irriga el yeyuno ilio. ¿Y de quién es rama la arteria recta intestinal? De la mesentérica superior. De los arcos intestinales de tercer orden. ¿Y de dónde vienen los arcos de tercer orden? De los de segundo. ¿Y los de segundo de dónde vienen? ¿Y los de los primeros de dónde vienen? No, los de primer orden no vienen de la mesentérica superior. ¿De dónde? De las intestinales. ¿Y las intestinales de dónde vienen? ¿Y la mesentérica superior es rama de quién? ¿Y quién es rama de la mesentérica superior? Visceral, de la aorta abdominal. ¿Y la aorta abdominal de dónde viene? ¿Y la torácica de dónde sale? ¿Y el callado de dónde sale? Del ascendente. ¿Y el ascendente de dónde viene? Y del ventrículo izquierdo, exactamente. Ahí está. Así es. Bueno, entonces, resumen. El yeyuno ilio está irrigado por los arcos intestinales, por las arterias rectas intestinales, que proceden de los arcos intestinales de tercer orden. ¿De acuerdo? Esa es la pregunta del examen. Irrigación de yeyuno ilio, arteria recta intestinal. ¿Rama de quién? De los arcos de tercer orden. Bien. Entonces borremos eso para ver la diapositiva. Entonces, perdón, y acá. ¿Orificio qué? Iliocónico. Valva superior. La valva superior y la valva inferior son valvas de qué válvula? De la iliocecal. Válvula iliocecal o iliocólica. Bueno, ojo con esto, que no sea motivo de confusión. La válvula esta debería llamarse iliocólica, pero la mayoría de los libros le dicen iliocecal. En el texto guía que ustedes tienen para la práctica, que es el libro de Rubier, dice que desemboca en el colon ascendente. ¿Y qué es el ciego? El ciego es la porción del intestino grueso que queda debajo de la desembocadura del ilio. Algunos libros, no sé, tal vez lo están tomando por encima de la valva superior, ¿verdad? Entonces ahí sería válvula iliocecal. Entonces, para términos prácticos, en el libro guía, el ilio desemboca en el colon ascendente, para que lo tomemos como referencia, ¿de acuerdo? ¿La válvula iliocecal dónde queda? ¿En el ciego? No, en el colon ascendente. De todas maneras, de verdad, ya yo busqué literatura y algunos textos nos envían acá, pero en el texto guía que tenemos nosotros, nos ponen el límite acá abajo. Entonces, si tenemos ese texto guía, nos vamos a subir por eso. O sea, no nos confundamos con eso. Algunos tiran el ciego que está por aquí encima, y hay otros, pues como el Rubier, el texto guía que es clásico, que dice que la desembocadura es en la pared interna del colon ascendente. La válvula iliocecal no queda entonces en el ciego, ni la Sierra Nevada de Santa Marta está en Santa Marta, ¿verdad? Por dar un ejemplo, igualito. Bueno, entonces eso es intestino delgado. Borramos eso para ver intestino grueso. Ahí está, el mismo que yo les hice, vean. Estas son las intestinales. A ustedes en el examen le pueden recordar un pedacito de intestino y le preguntan aquí, ¿qué vaso es? ¿Cómo se llama eso? Arteria recta intestinal. Todas estas son rectas. Y si les preguntan el arquito, arco intestinal de tercer orden, nada más una tripita así, un pedacito, ahí está. ¿Y esto qué es? Mesentérico. Un ejemplo, ¿verdad? Este vaso que llega aquí es recta intestinal, pero si le preguntan en el arco es del tercer orden. ¿Verdad? Puede ser cemento de intestino, nomás un pedacito así. Estructura, arteria recta intestinal, estructura, arco intestinal del tercero y mesenterio. Veanlo ahí. Y miren cómo hacen esas arterias rectas intestinales, cómo irrigan la pared.
¿verdad? Este arco es de tercer orden. Todos estos vasitos son arterias rectas intestinales. Vean la válvula de Bauhin o barrera de los boticarios. Valva superior e inferior, que son los frenillos. El orificio del apéndice está a unos 2 o 3 centímetros debajo del terciario, del hilo. Veanla ahí, de irrigación, el dibujo que yo les hice, ahí está, es así. Veanlo ahí. Las intestinales también le dicen yeyunales. Pues ahí tendríamos que llamar yeyunales a de acá y liales a las últimas, ¿no? O con mejor es ponerle el nombre intestinales. Bueno, eso es intestino delgado, ahora intestino grueso. El intestino grueso ocupa el marco del abdomen, ¿verdad? O sea, los costados, la parte superior y el costado izquierdo, por eso le dicen el marco cólico, ¿verdad? Un marco de una cancha de fútbol, ¿verdad? Bueno, el intestino grueso se extiende desde el ilion, digámoslo así, hasta el ano. Las partes del intestino grueso, ¿cuáles son? La primera parte se llama ciego y en la cara interna está el apéndice secal. Después sigue el colon con sus diversas porciones. Después del colon viene el recto, el conducto anal y finaliza en el ano, en el triángulo posterior del perineo. Ese es el intestino grueso. Entonces, recordemos entonces ciego y apéndice. El colon, recordemos la parte, colon ascendente, ángulo hepático o ángulo cólico derecho. Luego viene el colon transverso. Tenemos el ángulo esplénico o ángulo cólico izquierdo, que está más elevado y más agudo. Luego tenemos el colon descendente, el colon sigmoideo. El recto tiene una ampolla rectal, tiene un conducto anal y finaliza en un orificio que es el ano, y es la parte terminal del intestino grueso, ¿verdad? Las características del intestino grueso, ¿cuáles son? Primero, es más grueso de los dos intestinos. Mide 1,5 metros. Está formado por varias saculaciones, son estas que se llaman austras. ¿Qué es un austra? Son todas las saculaciones, es la prominencia que tiene el intestino grueso. Externamente está marcada cada austra por 2 surcos cólicos. Este es un surco cólico, este es otro. Entre 2 surcos cólicos queda el austra, pero si lo vemos por la cara interna, el austra queda entre 2 crestas cólicas o válvulas cólicas. Entonces, primera característica es más grueso. Segundo, presenta austras o saculaciones. Tercera característica, presenta unas bandas de músculo liso, aquí, que se llaman tenias del colon. Y la cuarta característica es que tiene pegado a su pared, a su superficie externa, unos pelotones de grasa que se llaman apéndices epifloides. Resumimos, característica primera, es más grueso. Segunda, tiene austras. Tercera, tenias, o cinta longitudinal. Y cuarta, tiene apéndices epifloides. Eso es intestino grueso. ¿Y cuánto mide? 1,5 metros en promedio. ¿Y el delgado cuánto mide? 6. Unos 6 metros en promedio. Bien. Las relaciones, pues ustedes obviamente esto no necesita memoria. Vamos a tomar el colon transverso. ¿Qué hay arriba del colon transverso? ¿Qué queda arriba del colon transverso? A todos los suprarresocólicos. O sea, ¿qué cosas? ¿Qué órganos? El estómago, el hígado de este lado, el vaso de aquel lado, por detrás están los riñones, ¿verdad? Vamos con el ciego. ¿Qué relaciones tiene el ciego hacia adelante del ciego que hay en la parte anterior del ciego que queda por delante? La pared abdominal. ¿Verdad? Y por detrás del ciego, ¿qué quedará? La fosa ilíaca derecha, la pared posterior del psoas ilíaco, el músculo ilíaco, la parte ilíaca del psoas. Medialmente al ciego que queda todas las asas de yeyuno ilium. Entonces uno siempre tiene que tener espacialmente esas relaciones. Por ejemplo, yo les digo el colon descendente. ¿Qué hay detrás del colon descendente? De arriba y de abajo. A ver, pensemos. Los pulmones. Más arriba está el vaso, ¿verdad? La cola del páncreas para allá. Hacia la parte medial, hacia acá que queda yeyuno ilio, y hacia allá pared abdominal y hacia adelante pared abdominal. Y detrás la pared posterior de la colon.
Entonces esas serían las relaciones. Bueno, ¿qué más le digo del intestino grueso? Tiene la zona de mayor diámetro es el ciego. La parte más ancha es el ciego, el diámetro del ciego llega a medir hasta 8 centímetros y medio. La parte de menor diámetro es el colon sigmoideo. Llega el diámetro hasta 2.5 centímetros. La zona de mayor amplitud es el ciego. La zona de menor amplitud está en el colon sigmoide. ¿Qué pasa cuando un paciente se obstruye en el intestino grueso? Hay un volvulo, ¿verdad? Que la zona que se puede estallar primero es el ciego por la ley de Laplace, ¿verdad? O sea, se produce mayor presión donde hay mayor radio. ¿Qué más? El intestino grueso tiene unas partes fijas y unas partes móviles. Las partes fijas son el colon ascendente y el colon descendente. Están fijos por una fascia que los pega a la pared posterior, que se llaman las fascias de Toll, como toldo, pero sin la O. Las fascias de Toll pegan los colones o los adosan, el colon ascendente y descendente a la pared posterior. Eso se llaman porciones fijas del intestino grueso. Las porciones móviles es lo restante, es decir, ciego, apéndice, colon transverso y colon sigmoideo. Esas son las porciones móviles. ¿Por qué son móviles? El apéndice tiene meso, el colon transverso tiene meso y el colon sigmoide tiene meso. El ciego no tiene meso, pero es móvil porque no está pegado a la pared posterior, está libre, digámoslo así. Entonces, decimos eso. El intestino grueso tiene entonces porciones fijas y porciones móviles. ¿Qué anotaron cuáles son las porciones fijas? Y descendente. ¿Quién lo fija? La fascia de Toll lo pega. Y los demás son móviles. ¿Por qué son móviles los demás? Porque tienen meso, menos el ciego, que no tiene nada, pero se mueve también porque está libre. Pero el apéndice, el colon transverso y el colon sigmoideo tienen meso. Los espacios en cirugía que les hablan a uno, ¿cuáles son? Aquí en la línea media está el mesenterio. Aquí está el mesenterio del intestino delgado. Entonces se dice que la región inframesocólica tiene entre la pared abdominal y el colon y el lado derecho del intestino grueso, o sea, la canaleta que hay aquí al costado se le llama gotera parietocólica derecha. La que queda de este lado se llamará entonces ¿cómo? Aquí, gotera parietocólica izquierda. Este es el mesenterio. A esta le llaman gotera mesentericocólica derecha y a esta le llaman gotera mesentericocólica izquierda. O sea, en la región inframesocólica hay 4 compartimientos, 4 divisiones que se llaman goteras. En cirugía, a los cirujanos les gusta hablar de las goteras. Gotera parietocólica derecha, izquierda, gotera mesentericocólica derecha, izquierda. ¿Qué más? Bueno, hablemos del ciego. Veanlo aquí. El ciego se localiza en la fosa ilíaca derecha. Bueno, vamos a hacer las divisiones. El ciego se localiza en la fosa ilíaca derecha. El colon ascendente, vamos a poner los límites, va de la cresta ilíaca derecha al hipocondrio derecho. Ese segmento se llama colon ascendente. Repito, en plena fosa ilíaca, debajo de la cresta ilíaca, digamos, en plena fosa ilíaca está el ciego y el apéndice. Entonces, colon ascendente va de dónde a dónde. Cresta ilíaca derecha a hipocondrio derecho. Vamos con el siguiente. Colon transverso. Va de hipocondrio derecho a hipocondrio izquierdo. Colon descendente. Va del hipocondrio izquierdo a la cresta ilíaca izquierda. Colon sigmoideo. Va de la cresta ilíaca izquierda hasta la S2, vértebra S2. Y el recto va de la vértebra S2 hasta el ano que queda en el triángulo posterior del perineo. Triángulo anal. Entonces ya sabemos cuál es el segmento del intestino grueso que va del hipocondrio izquierdo a la cresta ilíaca izquierda, el colon descendente, y el que va de la cresta ilíaca izquierda a S2, el colon sigmoideo. Y el que queda por debajo de la cresta ilíaca derecha, ¿cómo se llama? Ciego y apéndice. Y de la cresta ilíaca derecha, el hipocondrio derecho, el colon ascendente. Miren las tenias, esta es una tenia, bueno. Las tenias del colon son 3, del ciego hasta el colon descendente, o sea, hay una anterior y 2 posteriores. Repito, son 3 desde el ciego hasta el colon descendente. Hay 2 en el colon sigmoideo, anterior y posterior, y desaparecen en el recto, para que tengamos en cuenta eso. Entonces, ¿cuántas son las tenias? 3, pero desde el ciego hasta el colon descendente, hasta ahí hay 3.
En el sigmoideo desaparece una y se quedan dos, y en el resto no hay ninguna. ¿Cómo se llama esto? Dijimos ahorita. Cresta cólica. ¿Y cómo se llama esto por acá afuera? Surco cólico. Y esto, la tenia. Y estas cositas amarillas, apéndices epiploicos. Bueno. Miren una radiografía cómo se ven las austras. Miren las tenias, o banda cólica, le dicen también. O cintas longitudinales musculares son estas. Este es un surco y este es un austra. Miren allá adentro, no decimos surco, sino cresta o válvula cólica es esto. Ahí están las divisiones que les hablé ahorita, y hay una enfermedad diverticular. Miren, el divertículo es como una invaginación de la mucosa sobre la pared del intestino, que eso sangra o se infectan y produce un dolor intenso con fiebre o lo demás, o un sangrado masivo por el resto, ¿verdad? Esa es la enfermedad diverticular. Es muy frecuente en la población. Ahí está por cirugía laparoscópica un paciente que operan del colon. Le hacen una bolladura a un paciente con una puñalada, ¿verdad? Se le derrama la materia fecal intraabdominal, entonces lo lavan y le abren la boca del intestino aquí en la pared del abdomen. Eso se llama una colostomía. Miren, ese paciente ya está operado, tiene la colostomía donde se la dejaron, le metieron unos tiros en el abdomen y hacen ese procedimiento. Después que lavan el abdomen, pues no pueden coser el intestino porque se infectan, ¿no? Le hacen primero eso y a los 6 meses, en promedio, de 4 a 6 meses, lo vuelven a pegar otra vez para que quede bien, pero inicialmente los pacientes con herida de colon le hacen colostomía, no pueden suturarle eso y ya, porque eso es un error gravísimo. Bueno, irrigación del intestino grueso. Entonces, el intestino grueso, vamos a hacer una bien. Bueno, hay una cosa, el ángulo cólico derecho es de 90 grados y está más bajo que el ángulo cólico izquierdo. ¿Por qué será eso? El ángulo cólico izquierdo sube un poquito más allá arriba. ¿Por qué este es más alto que este? Porque el derecho tiene el hígado. Exacto. El hígado desplaza pues, obviamente más, y el ángulo está más bajo y es hacia 90 grados. Este es menos de 90 grados y está más alto, porque el vaso es un órgano más pequeño, ¿no? Le deja más espacio. Ese es el intestino grueso. Entonces el intestino grueso está irrigado por la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. La mesentérica superior, ya sabemos que es una rama visceral de la aorta, sale por debajo del tronco celíaco, hacia la derecha, y llega hasta la fosa ilíaca derecha. Y la mesentérica inferior, pues, es la última rama visceral de la aorta. Entonces, el intestino grueso lo irriga la arteria mesentérica superior y la mesentérica inferior. ¿Cómo lo hace? La mesentérica superior, de su lado derecho salen 3 arterias. La primera arteria que va para el colon transverso es la cólica media. La segunda arteria va para el ángulo cólico derecho, se llama cólica derecha. Y la última arteria va para el ilio y el colon ascendente. Esa arteria se llama arteria iliocólica. 3 arterias salen entonces de la mesentérica superior. Repito los nombres.
Hay algunos profesores que a veces le dicen, o en el libro de Rubier, cólica derecha superior es lo mismo que cólica media. La segunda arteria es la cólica derecha. En la anatomía de Rubier le dicen cólica derecha media. Y la tercera arteria es la ileocólica. También le llaman cólica derecha inferior, ¿de acuerdo? A mí me gusta más esto porque es lo que utilizan los cirujanos, esta nomenclatura. No está mal que a usted le enseñe un profesor allá cólica derecha superior, cólica derecha media y cólica derecha inferior, es lo mismo. ¿De acuerdo? Es mejor este nombre. Ramas de la mesentérica inferior. Da la cólica izquierda. Y el tronco sigmoideo, de donde salen 3 arterias sigmoideas. Entonces repetimos, el intestino grueso lo irrigan ramas de la mesentérica superior y de la mesentérica inferior. Las ramas de la mesentérica superior son 3: cólica media, cólica derecha e ileocólica. La mesentérica superior, ya lo vimos, da 2 ramas terminales, la rama derecha y la rama izquierda. La mesentérica inferior, ¿qué ramas da? Da la arteria cólica izquierda y el tronco sigmoideo. Tronco de las arterias sigmoideas o troncos sigmoideos, de donde salen 3 arterias, la primera, la segunda y la tercera sigmoidea. Y la rama terminal de la mesentérica inferior es una sola, se llama arteria rectal superior o hemorroidal superior. Bueno, resumamos nuevamente. El intestino grueso recibe irrigación de la arteria mesentérica superior y de la mesentérica inferior. Las ramas que da la mesentérica superior de su lado derecho son 3: la cólica media, la cólica derecha y la ileocólica, y la mesentérica se divide en 2 ramas, rama derecha y rama izquierda. Listo. Mesentérica inferior da 2 ramas, la cólica izquierda y el tronco sigmoideo. Del tronco sigmoideo salen 3 arterias sigmoideas, la primera, la segunda y la tercera. Y su rama terminal que llega al recto se llama arteria rectal superior o hemorroidal superior. ¿Estamos? Bien. Todavía no hay irrigación del intestino grueso. Ahora, las arterias que acabo de mencionar, cada una da una rama ascendente y una rama descendente para anastomosárselo. Por ejemplo, esta da una rama ascendente y una rama descendente, y esta también da una rama ascendente y una descendente que se van uniendo, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, el siguiente paso es: las arterias cólicas se anastomosan entre sí a través de ramos ascendentes y descendentes. Ustedes, pues, obviamente toman como lógica. La descendente de ¿con quién se va a unir? Con la ascendente de la ileocólica, y así le agarran una secuencia. Bueno, esos arcos que ustedes ven ahí que están anastomosados, esos se llaman arcos paracólicos, más conocidos en cirugía como arcos de Drummond. Arcos de Drummond. ¿Qué son los arcos de Drummond? Las anastomosis que hacen las arterias cólicas entre sí. Arcos de Drummond o arcos paracólicos. ¿De acuerdo? De estos arcos de Drummond salen las arterias rectas del intestino grueso. Las arterias rectas del intestino grueso. El intestino grueso está irrigado por unas arterias rectas, que son ramas de los arcos de Drummond, o paracólicos. De los arcos de Drummond hay 2 que se destacan. El primer arco que se destaca es este, ¿no? La unión de la cólica media con la cólica izquierda, eso se llama el arco de Riolano. ¿Qué es el arco de Riolano? La unión de la cólica media con la cólica izquierda, ¿verdad? Si ustedes ven que irriga el arco de Riolano, la mitad izquierda del colon transverso, el ángulo esplénico y los 2 tercios superiores del colon descendente. Eso se llama arco de Riolano. Siempre una pregunta clásica: ¿quién lo forma? Cólica media, cólica izquierda. ¿Y qué irriga? Mitad izquierda del colon transverso, el ángulo esplénico y los 2 tercios superiores del colon descendente. Otro arco especial es este. Ese arco se llama arco
ilio seco, apendículo cólico. ¿Quién forma el arco ilio seco apendículo cólico? Decimos, rama descendente de la iliocólica con la rama terminal derecha de la mesentérica superior. Y de aquí, este arco se llama así porque miren las arterias que salen de aquí. De aquí sale la arteria ileal. ¿Cómo? Sale rama descendente de la iliocólica con la derecha de la mesentérica superior. Ese arco se llama, es un arco de Drummond, todos son de Drummond, pero hay dos que tienen un nombre específico, que los destacan. Bueno, el arco ilioseco pendículo cólico da las arterias ileal, ilio es ileal, seco son dos secales, da la secal anterior y la secal posterior. La pendicular siempre sale de la secal posterior, ojo con esto, no sale del arco, sino de la arteria secal posterior. Y cólico significa arteria cólica ascendente. ¿De qué vasos salen del arco ilioseco pendículo cólico? Entonces aprendemos, ilio es ileal, seco son dos secales, la anterior y la posterior que da la pendicular, y cólico es cólica ascendente. Esas son las ramas que salen del arco ilioseco pendículo cólico. Anoten también, en los libros sale que la iliocólica como tal genera todas esas arterias, pero en todos los casos la pendicular siempre es rama de la secal posterior, ¿de acuerdo? No podemos decir que la pendicular es rama de la iliosecal, no, de la iliocólica, no es rama siempre de la secal posterior, ya sea que la pongamos como arco o como que provengan directamente de la iliocólica. Entonces, colocan aquí, ¿no? En los libros que ustedes lean, estas arterias perfectamente salen que son todas ramas de la iliocólica. Y es válido. O sea, podemos tomar el concepto de arco o decir que la iliocólica da todas esas arterias. Recuerden, la pendicular nunca digan que sale ni de la iliocólica ni del arco, sale de la secal posterior. Bueno, el recto tiene dos arterias más. El recto recibe la rectal media, rama de la hipogástrica, y la rectal inferior, rama de la pudenda interna. Entonces, para que anoten eso también, el recto tiene dos arterias más. La rectal media, repito, rama de la hipogástrica, y la rectal inferior, rama de la pudenda interna. Y eso es la irrigación. Ahora vamos a ver las fotos. Entonces ese dibujito lo hacen bonito, lo ponen colores y con eso se lo aprenden. Entonces, conclusión, ¿qué son los arcos de Drummond? ¿Qué entendieron? La unión ¿de quiénes? De las arterias cólicas, vengan de donde vengan. Eso se llama arcos de Drummond. Destacamos dos arcos de Drummond, el ritmo marginal o arcos paracólicos, arcos de ya eso se los dije. Miren una colectomía, en mi colectomía izquierda, ¿verdad? El paciente con un tumor le hacen eso, le ponen una colostomía por acá arriba y le quitan el pedazo de intestino. Después con el tiempo le pueden hacer una anastomosis, bajan el intestino porque el paciente pues, haga su deposición normal a los 6 meses, ¿no? Entonces aquí están las arcadas de Drummond. El ilioseco pendiculo cólico, ¿quién lo forma? Aquí lo tienen. Rama terminal derecha de la mesentérica superior con rama descendente de la iliocólica. ¿Qué ramas salen? Allí están. Ileal, secal anterior, secal posterior y cólica ascendente. ¿La pendicular de dónde sale? De la secal posterior. Miren el arco arriolano, ahí aparece. ¿Quién forma el arco arriolano? Ahí también sale. ¿Quién lo forma? Cólica media y cólica izquierda. ¿Qué irriga el arco arriolano? Mitad izquierda de colon transverso y los tercios superiores del colon descendente. Pregunta del examen. Miren la válvula iliocólica, válvula superior, válvula inferior, eso se llama válvula de Bautin, los frenillos. Y el apéndice tiene un orificio de 2 o 3 centímetros debajo que tiene su válvula de Gerlach. La válvula del apéndice es la de Gerlach. Y la de la vesícula es la de Heister. Seco pendicular. ¿Tienen una apendicitis ahí? No, la válvula. ¿Qué decimos del apéndice? ¿No? El apéndice ya sabemos que le dicen vermiforme porque parece una lombriz, ¿verdad? Se encuentra en la cara interna del ciego
y mide de 10 a 12 centímetros. El apéndice tiene una base, un cuerpo y una punta. Tiene un meso y la arteria apendicular que viene de la cecal posterior. La posición más común del apéndice es esta, ¿no? Descendente interna. ¿Qué quiere decir? Que la punta llega hasta la pelvis, ¿no? Desciende allá hacia la pelvis. Pero hay unas posiciones en que el apéndice, la punta se ubica detrás del ciego, eso se llama retrocecal. Detrás del ilion se llama retroilial. Cuando un apéndice es retrocecal, los síntomas son vagos y es difícil el diagnóstico del apendicitis. ¿Cuándo ocurre una apendicitis? Cuando pasa esto, ¿no? Un fragmento pues obstruye la luz del apéndice, un coprolito o fecalito, se llama, una semilla de un vegetal, se deseca con la materia fecal y tapona el apéndice. El apéndice que hace todo el día produce moco y después se seca, ¿verdad? Si eso se tapa, el moco no se deja de producir y como está tapado, pues eso se distiende, las bacterias que están ahí entonces aprovechan y se multiplican y ese moco se convierte en pus y se empieza a desmatizar el apéndice. Se bloquea el drenaje linfático, ¿verdad? Luego se compromete el drenaje venoso, eso está tan hinchado que se compromete por último el riego arterial y la punta es la zona que sufre más, se necrosa y pues, el paciente se perfora un apéndice y se derrama toda la materia del pus al abdomen produciendo una peritonitis generalizada. Si el paciente no se defiende con su sistema inmune y con el epiclo, a veces se emplastrona y lo ideal es hacer el diagnóstico temprano y operarlo, ¿no? Si no se puede morir de una peritonitis fácilmente un paciente que no lo da el diagnóstico de apendicitis. Tenía un profesor allá en la clínica que nos decía que es preferible cuando hay una duda, mejor es hacer extirpación del apéndice. Es mejor un apéndice sana en un balde, decía él, que una perforada en el abdomen, porque se muere el paciente. Bueno, los síntomas de una apendicitis, ¿cuáles son? El paciente empieza con un dolor localizado en el epigastrio o alrededor del ombligo, ¿verdad? Cree que tiene gastritis, esos son los primeros síntomas, ¿no? Pérdida del apetito, la anorexia se llama la pérdida del apetito. Puede empezar a hacer fiebre, malestar. A las horas el dolor ya le migra, pues ya desde la zona umbilical o alrededor del epigastrio a la fosa ilíaca derecha. Ya cuando llega a la fosa ilíaca derecha, ya cualquiera hace el diagnóstico, ¿no? Ya la muchacha del servicio llama a la patrona, ya doctora, venga que el niño tiene una apendicitis porque tose o camina y ya le duele aquí, entonces ya se lo hace. Pero cuando son retrocecales o está empezando hay que tener agudeza clínica o hacer el diagnóstico. Bueno, esos son los síntomas, ¿verdad? Fiebre, dolor que migra del epigastrio a la fosa ilíaca derecha, náuseas, puede haber vómito y pérdida del apetito. Un paciente que llega a la urgencia y que media hora antes se comió un mondongo y más mondongo, 2 platos, y dice no tiene apendicitis. El paciente con apendicitis no comió en las horas previas. Bueno, que a veces en medicina no ve casos atípicos. Los signos, ¿qué es un signo? El signo es lo que uno tangiblemente puede medir. La temperatura es un signo, la presión arterial, como usted puede, con el examen físico usted puede detectar, ¿verdad? Por ejemplo, en el examen del abdomen uno empieza por el sitio que menos le duele al paciente. Entonces hay un signo que se llama signo de Robson. Usted lo toca por aquí. El signo de Robson, ¿en qué consiste? Que el paciente acostado le deprime la fosa ilíaca izquierda, ¿verdad? Le pregunta, ¿te duele ahí? El paciente dice, no me duele ahí, pero me está doliendo es acá de este otro lado. Eso se llama signo de Robson. Y por el Bloomberg es un signo inequívoco de cirugía, no necesita examen, gamografía. Sube la cirugía y opera, porque no importa sin hemograma y sin nada, eso es una apendicitis ya clínicamente. Y le hace un tacto rectal. Y igualmente lo mismo con el tacto rectal, ¿verdad? Moviliza primero hacia el lado izquierdo y por último le hace una maniobra hacia el lado derecho y el paciente tiene un dolor exquisito fuerte. Y eso sí es inequívoco, va para cirugía. Bueno, el tratamiento de la apendicitis aguda siempre va a ser la apendicitis. Bueno, si uno le hace un hemograma, pues obviamente tiene los leucocitos aumentados, por desviación a la izquierda, a veces es aumentado. Bueno, puede que sea normal un hemograma, pero si usted le encontró los signos clínicos, no importa el hemograma, cirugía técnica. Vean ahí la fisiopatología, se obstruyó con el coprolito, se produce el moco, el apéndice se va extendiendo, las bacterias crecen, se compromete el riego del apéndice, se perfora y hay una peritonitis generalizada después, ¿verdad? Ahí están haciendo el signo de ¿qué? De Bloomberg. Y el recto, pues digamos, en la parte terminal. El recto tiene tres crestas válvulas, ¿verdad? Una izquierda y 2 derechas, perdón, 2 izquierdas y 1 derecha.
y tiene un esfínter interno y el esfínter anal que es voluntario, ¿no? Tiene una parte dilatada que es la ampolla. Cuando la ampolla se llena de materia fecal produce reflejos de la defecación. Vamos a ver siempre lo que se llaman las columnas anales y las proximidades del ano, o columnas de Morgagni le llaman a esas. Entonces el resto dice que mide 15 centímetros. Tiene un esfínter interno, un esfínter externo y el elevador del ano, ¿verdad? Y 3 válvulas, ¿verdad? 2 izquierdas y una derecha. Bueno, las columnas o cristas de Morgagni y las válvulas de Houston. Irrigación, ya se lo dije, tiene 3 arterias. La rectal superior, que es la rama terminal de la mesentérica inferior. La hemorroidal media, rama del hipogástrico, y la inferior es rama de la duodena interna. La sacra media también da una rama, ¿no? Y la inervación es autonómica, simpática y parasimpática. Bueno, aquí vemos esas columnas anales y la zona pectínea, que es la unión pues, rectoanal. Miren pacientes gays aquí con cuerpos extraños, uno con la llave del carro, uno con una lámpara que se emocionó una Coca-Cola litro y extrañaron con eso. A mí me tocó un caso, fue de uno con un pepino, la clínica del Caribe, estaba en urgencia. No le podían sacarlo, tuvieron que, bueno, sí, pudieron dilatarlo, le metieron la mano ahí y pudieron dilatarlo. Pero hay uno como este de esta Coca-Cola litro, pues, que se va. No, de verdad, sí. ¿Cómo? No, no se va a partir, se obstruye y se muere de una obstrucción intestinal. No de vidrio, no. Una linterna, mira, este ya no sé qué es. Bueno, ya se saben estas preguntas que hay ahí. Todita. Por ejemplo, dice, ¿cuáles son las características del intestino delgado? Ya se las saben. ¿Qué arterias irrigan el intestino delgado? El duodeno, el yeyuno y el ilio. ¿Qué es un epiplón? ¿Qué es un meso? ¿Qué es un ligamento? Bueno, preguntas. Bueno, entonces va muy